René. ¿Qué tal? Muy buenos días, Egunon, buenos días, buen día a todos. Muchas gracias a los organizadores y las organizadoras, a Indesia y, por supuesto, también a las empresas e instituciones que formáis parte de esta plataforma. Soy Enrique Rodal, soy periodista especializado en nuevas tecnologías e innovación y soy un convencido de que las nuevas tecnologías van a tener un papel fundamental en la transformación económica de las empresas. Y sobre todo cuando hablamos de nuevas tecnologías, pues suelo poner el foco en dos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la analítica de datos y también con la inteligencia artificial. Y un poco para que sepáis o para poner sobre la mesa cuál es la importancia de la inteligencia artificial, me gustaría leeros un par de informes. El primero es un informe de KPMG que señala que la productividad industrial mejora un 15% las empresas que implementan la inteligencia artificial. Otro informe, según Accenture, la IA podría llegar a duplicar las tasas anuales de crecimiento económico en 2035, cambiando la naturaleza del trabajo y estableciendo una nueva relación entre el hombre y la máquina. El impacto de la inteligencia artificial en los negocios aumentará la productividad del trabajo hasta en un 40%. Y según la brújula del uso de las tecnologías digitales, elaborada por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad, el 8% de las empresas españolas usan inteligencia artificial, una tecnología especialmente aplicada en procesos de producción, en marketing y ventas. El título de esta mesa redonda es Casos reales de aplicación de la inteligencia artificial y el Data Driven Journey en la industria actual, es decir, casos de éxito en los que los datos de una empresa analizados gracias a la inteligencia artificial tienen valor. Y de esos datos vamos a hablar con nuestros siguientes invitados, que os voy a ir presentando primero. A mi derecha tengo a Richard Benjamins, es responsable de inteligencia artificial y estrategia del dato en Telefónica. Es cofundador y vicepresidente del Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, Odiseia, y experto del Observatorio de Inteligencia Artificial del Parlamento Europeo. Richard, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña Juan José Casado, es Data Analytics Director de Repsol y compagina su actividad profesional con su actividad docente en el Instituto de Empresa, donde es profesor y director académico del Máster en Business Analytics and Big Data. Es también uno de los responsables de Indesia. ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenos días. Enrique, buenos días. Paloma Peinado, vicepresidenta de Operaciones de Industria Militar y Aviones Militares en Airbus, también está con nosotros. Paloma, ¿qué tal? Muy buenos días. Y con nosotros nos acompaña también René González Castro, director de Manufactura Avanzada en Gestam. ¿Qué tal, René? Bueno, primero, una pregunta para ti, Juan José, un poco en tu calidad también de miembro de Indesia, ¿no? de persona con responsabilidades dentro de esta asociación, de esta plataforma. Vosotros estáis analizando los retos que cualquier empresa debería de afrontar a la hora de establecer estrategias vinculadas con analítica de datos e inteligencia artificial. Antes Hernán hablaba de pilares. Bueno, ya sé que es muy complicado abordar todos los retos, pero ¿cuáles serían esos retos más importantes, Juanjo? Muchas gracias, Enrique. Sí, yo creo que lo ha mencionado John al principio, ¿no? que somos conscientes de que el nivel de adopción actual por las diferentes empresas de las cadenas de valor es muy desigual y una de las misiones fundamentales que tenemos en Indesia y uno de los objetivos clave es ser capaces de que todas las empresas traccionar para que todas ellas sean capaces de sacar el máximo valor a los datos y a la inteligencia artificial, pero para ello lo más importante es entender muy bien primero cuáles son esos retos a los cuales nos enfrentamos. Y lo que estamos haciendo en Indesia es compartir lo que han sido nuestras experiencias para entender cuáles son esos retos y definir cómo podemos ayudar al resto de empresas, ¿no? a marcar un camino, un journey, por eso hablábamos del Data Driven Journey, una estrategia que ayude a todas las empresas a solventar esos retos y a sacarle el máximo valor, ¿no? Y resumiendo un poco cuáles son esos retos, y se ha hablado de mucho de ellos, el primero, y lo mencionaba Hernán también en su discurso, es identificar muy bien los casos de uso, es decir, ¿dónde está el valor? Una de las cosas en las que más estamos trabajando es en desarrollar un catálogo de casos de uso que nos permita entender cuáles son esos casos para cada uno de los verticales de las diferentes industrias que le van a permitir sacarle y obtener el máximo impacto económico, que eso es otra de las variables claves, que es ser capaces de medir cuál es el impacto que están teniendo las iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial, ¿no? Eso sería un primer eje. Luego hay otro eje muy importante, y también lo comentaba Hernán en su discurso, que son los datos. La inteligencia artificial va de algoritmos, pero sobre todo también va de datos, con lo cual es fundamental conseguir que todas las empresas
tengan acceso a los datos, accesibilidad a los datos y a un dato además de calidad, porque la calidad del dato es lo que va a facilitar que luego sea más fácil desarrollar inteligencia artificial. Y aquí es fundamental todo lo que tiene que ver con la capacidad de desarrollar plataformas de datos y todo lo que tiene que ver con desarrollar programas de gobierno de datos que faciliten esa calidad, ¿no? Luego hay un tercer eje también que hablamos mucho, que es el tema de los algoritmos, de la ciencia de datos, es decir, cómo las empresas pueden ir de lo más sencillo, que es la analítica descriptiva, los primeros modelos predictivos, a lo más avanzado, ¿no? Al uso de GPT-3, pero seguramente lo que hay que hacer es tener un camino gradual y en ese camino además tener herramientas que permitan desplegar, monitorizar y controlar de manera continua todos estos modelos que se van a convertir en algo clave para nuestros procesos productivos. Y esta es toda la parte que hablamos de operaciones de Machine Learning. Y para terminar, un cuarto eje, y se ha hablado mucho, todo lo que tiene que ver con las personas, porque la inteligencia artificial al final va de personas, de cómo somos capaces de hacer un cambio cultural. Y aquí es fundamental pues, todo lo que tiene que ver con la capacidad de hacer cambios en nuestras organizaciones para atraer el talento, por un lado, y por otro lado, como decíamos también al principio, ser capaces de crear ese talento a base de la formación y la capacitación de todos nuestros trabajadores, ¿no? Eso sería un poco resumidos los grandes retos. Y por último, y no menos importante, todos los temas relacionados con la sostenibilidad de la inteligencia artificial. Cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar a el uso de algoritmos verdes, pero también cómo hacemos un uso ético y sostenible de la inteligencia artificial, que también es un punto muy importante. Retos muy importantes y muy interesantes. Luego también ahondaremos sobre algunos. René, vosotros en Gestamp sois una empresa vinculada con el sector de la automoción, en la que los datos y la inteligencia artificial tienen mucho peso, ¿no? Al final estamos hablando de factorías inteligentes, de smart factories, y vosotros en Gestamp tenéis bastante conocimiento sobre este área, ¿no? Sí, bueno, Gestamp está en Indesia un poco en representación, si veis el perfil de las empresas, en representación de la manufactura, ¿no? En representación de la fabricación discreta, podríamos decir, ¿no? Y más en concreto del sector automoción. Y dentro de este sector de la industria tenemos un reto hace ya años, ¿no? Que es el de la fábrica inteligente, ¿no? Una fábrica inteligente que tiene unos atributos, que es un nivel de digitalización avanzado, ¿no? Que tiene unos atributos que podríamos resumirlo como autónomas, como flexibles, sostenibles y virtualizadas, diría, ¿no? Porque vamos a un mundo donde todo va a estar virtualizado y las fábricas inteligentes también van a estar virtualizadas, ¿no? Y no es un concepto que aplique a una sola fábrica, es un concepto que aplica a muchas fábricas de una misma compañía o incluso a grupos de fábricas, ¿no? Con relación entre ellas, clientes, proveedores, ¿no? Que se intercambian mercancías, productos y también muchos datos, por supuesto, ¿no? Para construir este concepto, ¿no? En el que venimos trabajando ya hace años, ¿no? La base de todo es el Internet de las cosas. Se ha hablado mucho hoy del Internet de las cosas y probablemente el Internet de las cosas sea lo que más diferencia a la industria de otros sectores, ¿no? Un Internet de las cosas que tiene que ser muy masivo, que tenemos que tener bidireccionalidad, ¿no? Con las fábricas, con los equipos, con las personas y que tenemos que usar sistemas de trazabilidad para relacionar el mundo físico con el virtual, ¿no? Porque si no, de poco nos sirve hacer predicciones en el mundo virtual si no somos capaces de relacionarla con el físico, ¿no? Después viene una de las temáticas de Indesia, que es la gestión de los datos, ¿no? Que es compleja precisamente por culpa o como consecuencia de ese Internet de las cosas tan masivo, ¿no? Y después vendría en ese concepto que estamos construyendo, ¿no? Vendría pues, un software, unas capas de software de automatización, ¿no? De las funciones que son más transversales en la gestión de cualquier industria, ¿no? Pues, me refiero al mantenimiento, a la calidad, a la logística, todo este tipo de cuestiones que son necesarias, ¿no? Y después ya por último la capa virtual que comentaba antes, ¿no? Que es donde interactuamos las personas, lo decías muy bien, Hernán, con el mundo físico, ¿no? Y donde somos capaces de hacer predicciones y de tomar decisiones, ¿no? Y hay algo que en este concepto que afecta a toda la cadena de suministro, no es solo una fábrica, como os decía antes, que lo impregna todo, ¿no? Que es al final, yo destacaría tres cosas, ¿no? Uno, la ingeniería avanzada que nos permite cambiar realmente el modelo, porque si no cambiamos nos quedamos en hacer eficiente lo que ya hay, pero tenemos que cambiar, ¿no? Por las exigencias que tenemos, que nos traslada al mercado. Otra, la ciberseguridad, y otra, por supuesto, que lo impregna todo, la inteligencia artificial, ¿no?
La inteligencia artificial que ya aplicamos en las primeras capas en el Internet de las cosas, ¿no? A la hora de optimizar las líneas de producción, de asegurar la calidad de nuestros productos, pero que también utilizamos en las capas de software transversal que os decía, ¿no? y en las últimas capas, ¿no? a la hora de hacer previsiones de demanda o a la hora de hacer planificación estratégica en este tipo de cuestiones, ¿no? Y este concepto que os cuento para nosotros es fundamental, ¿no? Porque vemos una industria que está cambiando mucho, que ha empezado a cambiar ya con la llegada del coche eléctrico, pero que se esperan muchos más cambios a futuro, ¿no? Y vemos que es la forma al final de adaptarnos, porque uno de los atributos es decía, la flexibilidad, ¿no? De adaptarnos a este mundo que nos viene y bueno, pues estamos trabajando para adelantarnos, ¿no? Y para coger ventaja en esta competitividad, ¿no? que tenemos en el sector. Paloma, el sector aeronáutico también está muy vinculado con las nuevas tecnologías, los datos, la inteligencia artificial. Tenéis casos de éxito también de aplicación de la IA en vuestro modelo, ¿no? La verdad que tenemos muchísimos casos, afortunadamente, desde hace tiempo, pero sí que me gustaría compartir quizás uno no ligado al producto, quizás más a nuestros procesos productivos, porque es fácilmente también extrapolable a cualquiera de las empresas que estamos aquí, ¿no? Que está muy ligado a toda la reducción de costes de no calidad y cómo estamos trabajando en ser muchísimo más productivos y en la prevención, ¿no? Y en la mejora de la calidad, ¿no? El reto más importante que tuvimos al principio, como siempre, es elegir específicamente qué usar y, bueno, pues elegir de la cantidad ingente de datos que teníamos en los sistemas disponibles, por dónde empezar realmente para que este sea un motor de impulso que a día de hoy pues seguimos evolucionando con más funcionalidades, ¿no? Ahí conseguimos que, bueno, un coste de no calidad, como sabéis, es cualquier coste que te genera el no hacer las cosas bien a la primera, sea donde sea. Y lo que hicimos fue, pues bueno, mapear y conseguir toda la información relacionada con aquellos defectos que producíamos en cualquiera de las plantas que tenemos productivas en España y con una simple búsqueda en cualquiera de los idiomas que podamos utilizar localmente, tanto en el inglés como en el español, pues saber exactamente la causa raíz o cómo se había corregido, para intentar, pues bueno, compartir esa información y empezar a, bueno, pues generar una cultura de prevención, ya sea por formación a operarios o dar pequeñas alertas en talleres donde ha ocurrido un problema de calidad y empezar a movernos en una cultura de corrección a prevención, ¿no? La siguiente vuelta que estamos dando es la predicción, ¿no? De todos esos datos, cómo podemos seguir haciendo un buen uso en el caso en el que, bueno, podamos saber que, cuidado, que aquí nos va a originar un problema de calidad, ¿no? Todo esto nos ha revertido en un beneficio bastante importante, no solamente económico, porque somos mucho más productivos y se ha demostrado a lo largo de los años, sino que además nos está sirviendo para potenciar ese cambio cultural, ¿no? Que tenemos que meter también acompañando a las tecnologías, ¿no? Se está metiendo pues esa velocidad de que hacemos partícipes a las personas de cómo podemos sacar muchísimo mayor valor a los datos que tenemos a día de hoy y que a veces no hacemos uso, y yo creo que este caso práctico se está extrapolando cada vez más y extendiéndose con más funcionalidades, pues bueno, es un claro ejemplo de cómo no solamente mejoramos la calidad, sino también la productividad interna, ¿no? Richard, hablando de inteligencia artificial, siempre hay un aspecto que, bueno, no se suele abordar mucho, sí que se ha tocado en la charla de Hernán, también, bueno, en diferentes momentos, el tema de la ética en la inteligencia artificial, ¿no? Vosotros desde Telefónica y también tú formas parte de Indesia, es un tema al que mostréis una especial atención, ¿no? Efectivamente, y la verdad es que me agrada que hoy ya se ha mencionado, no sé, por lo menos 4 veces. Entonces yo creo que es algo que está... O sea, hay muchas oportunidades con esta tecnología, pero también hay algunos riesgos que hay que gestionar, ¿no? Y por eso en Indesia ya hemos trabajado en un análisis de cuál es el impacto ético, ¿no? De todos los casos de uso. Ya tenemos identificados 65 casos de usos entre todos los socios y hemos ido uno por uno viendo cuál es el impacto, ¿no? Ético de estos casos de usos. Obviamente lo que se espera aquí, que la industria es mucho más máquina que personas, ¿no? Y efectivamente el 80% de los casos de usos hablan de máquinas, mantenimiento preventivo, un quality control, ¿no? Y obviamente muchas empresas también están en contacto con los clientes, entonces también hay principios tipo, ¿no? La justicia, explicabilidad, etcétera. Lo que hemos visto en este análisis previo, pues que sobre todo
los principios éticos más relevantes en este sector son la robustez y la seguridad, y robustez y seguridad en el término de safety, no tanto de ciberseguridad, de safety, de no hacer daño, y la intervención humana. ¿Sabes? El sistema, si gestiona un componente crítico, pues requiere una adecuada intervención humana. Hasta cierto punto puede hacer algo solo el sistema o tiene que estar supervisado, ¿no? Esto obviamente es evidente, ¿no?, si lo piensas, pero es importante pues, contrastarlo con la realidad. También hemos hecho este análisis con la futura regulación, ¿no?, del AI Act de Europa. Y ahí en general, porque piensas que estamos hablando más de máquinas, pues no aplica tanto, pero todo que es un componente de safety, ¿no?, de seguridad, donde se aplica esa tecnología, ahí sí, esto será una cuestión regulada, alto riesgo, con un montón de requisitos, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Aparte de hacer este análisis, pues queremos hacer un documento que explica a todas las empresas con este framework, ¿no?, de lo que habló Juanjo, no solo saber aplicar la inteligencia artificial, sino tener una metodología de cómo poder evitar estos riesgos éticos y impactos negativos, ¿no?, a través de identificación de herramientas, cuestionarios, modelos de gobernanza, ¿no?, y al final mucha formación que queremos hacer con todos los empleados que están en estas empresas y en el ecosistema alrededor de Indesia, ¿no? Por último, comentar que, como ya dije, es una colaboración con Odisea, donde no solo estamos trabajando en el sector industrial, sino en 10 sectores: finanzas, seguros, administración pública, donde queremos aterrizar, ¿no?, la experiencia de grandes compañías como Microsoft, IBM, Telefónica y Google en este ámbito, para que todos los otros también puedan usar esa tecnología de manera ética, pero adaptado a cada sector, porque ya hemos visto que no todos los sectores son iguales. Juanjo, en el caso de Repsol, hablando específicamente de Repsol o de Indesia, ¿es relevante el papel de ARIA, ¿no?, vuestra propia plataforma de Big Data y Analytics corporativa, y también de vuestra propia Data School, ¿no? Al final, la formación es algo importante, ¿no? Completamente, ¿no? Nosotros, gracias a nuestro programa de transformación digital que lanzamos ya hace más de 3 años, pues la verdad que hemos sido capaces de identificar pues más de 200 casos de uso, ¿no?, que hablábamos antes de identificar el valor, que además hemos sido capaces de poner en producción y que hemos podido medir el impacto, que aproximadamente está siendo de unos 300 millones de euros anuales lo que traen esos casos, ¿no? Con lo cual, para nosotros, quizá el reto estaba en ser capaces de escalar ese gran volumen de casos de uso, de modelos y de algoritmos que teníamos que ser capaces de poner en marcha, ¿no? Y ahí, pues 2 pilares fundamentales, como tú mencionabas, el desarrollar una gran plataforma de datos y analítica en cloud, en nuestro caso en Azure, para ser capaces de capturar todos los datos, por supuesto, desde los orígenes de IoT que hemos mencionado antes, pero también cualquier dato transaccional de la empresa y cualquier dato que quiera captar externamente, ponerlo accesible y disponible para esos casos de uso en nuestros lagos de datos en la nube, y a partir de ahí gobernar el dato para garantizar que tenemos un catálogo de datos fácilmente identificable por todos los empleados de Repsol, y que podemos monitorizar la calidad que tiene ese dato, lo cual es clave, ¿no? Y el tercer punto fundamental que nos permite también la plataforma es, como decíamos antes, industrializar el paso a producción de los algoritmos de inteligencia artificial, que es una de las grandes barreras y una de las claves, ¿no?, donde muchas empresas se encallan, ¿no? Nosotros hemos industrializado todo el pipeline de Machine Learning Operations para que sea relativamente automático el desplegar esos modelos, y no solo desplegarlos, porque los modelos de inteligencia artificial son como un bebé, una vez que nacen tienes que seguir cuidándolos, ¿no? Con lo cual tienes que seguir monitorizando y operándolos y reentrenándolos, ¿no? Y por último, y lo más ambicioso también que estamos haciendo ahora, es que esa plataforma no sea solamente una plataforma de casos de uso, sino que sea una plataforma que cualquier empleado de Repsol la pueda usar para tomar decisiones de cualquier tipo en su día a día, ¿no?, disponiéndole de herramientas de autoservicio para escalar el uso de los datos y la analítica, no solo a los expertos, sino a cualquier empleado de la compañía, ¿no? Pero esto no va solo de dar las herramientas, que son importantes, sino, como hablábamos al principio, va también de el cambio cultural y la formación, con lo cual nos parecía igual de importante crear un programa formativo que nos permitiese dar a todos los empleados de Repsol
pues los conocimientos que necesitan para ser capaces de usar los datos para tomar decisiones, ¿no? Y ahí hemos creado nuestra Data School, que tiene distintos caminos formativos, desde lo más sencillo, que va para todos los empleados, que son pocas horas de formación, que más de 4.000 personas ya han hecho voluntariamente esos cursos, hasta los programas más serios de reskilling, con más de 100 horas, que son casi prácticamente mini-masters, que estamos trabajando con nuestros compañeros y nuestro partner de ISDI, que nuestra ambición es que pues, más de 800 personas en los próximos 3 años sean capaces de hacerlo. Ya lo han hecho 225 personas, que la verdad que cuando pensamos en términos comparativos casi pues más que la mayoría de las universidades, ¿no? Con lo cual estamos muy contentos de esta iniciativa. Pero como decíamos, la formación no tiene que ser puramente teórica, tiene que ser eminentemente práctica, y ahí lo que estamos haciendo, y lo mencionaba también antes Hernán, el tema de los hackatones, es pues, crear un proceso para que los empleados no solo aprendan, sino que puedan experimentar en cualquier momento cómo pueden usar y poner en práctica todas estas tecnologías, ¿no? Hemos creado Hackia, que es un proceso en el cual los empleados en una semana proponen ideas y somos capaces de testar si los algoritmos de inteligencia artificial pueden ayudar o no, y ya que pasen oficialmente al programa digital, ¿no? De tal manera que estas tecnologías todo el mundo pueda trabajar, pueda experimentar con ellas y haya un cambio cultural. Me vais a permitir que me salte un poco el turno de preguntas, porque bueno, estás hablando de plataformas como Aria, y en el caso vuestro, Richard, en Telefónica prestáis especial atención pues, a vuestras plataformas que permiten a vuestros clientes el acceso al dato y la gestión del dato, ¿no? Es algo muy, muy importante. Sí, sí, lo que nosotros aprendimos que, o sea, muchas personas piensan que las grandes compañías tienen muchos datos y ya está, y lo pueden usar, ¿no? Pero es un mito, ¿no? O sea, curar el dato es un trabajo muy duro, y lo que vimos que cuando queríamos llevar un caso de uso de un negocio a otro negocio, casi no ahorramos ningún tiempo, ¿no? Porque todo el esfuerzo se gastaba en los datos. Una vez los datos, los algoritmos, era la parte fácil, ¿no? Entonces, nuestra mejor práctica que podemos comentar es sobre la cuarta plataforma. Lo que vimos es nuestro negocio en distintas plataformas que normalmente, tradicionalmente, eran muchos silos, ¿no? Cada uno con sus formatos, con sus datos, con sus sistemas. Ahora todos estos 3 plataformas que tenemos por debajo de física, de servicios, de IT, pues vuelcan sus datos en lo que llamamos la cuarta plataforma, y todo lo que hacemos con analítica, conexión, compartir datos, temas de privacidad, lo metemos en esa plataforma y lo gestionamos desde allí, ¿no? que es un proyecto que es muy importante, es muy doloroso, y por eso empresas que empiezan no estarán preparados para aguantarlo, pero si has sufrido, ¿no?, la diversidad de los datos, pues las empresas sí lo quieren hacer, ¿vale? Última cosa que se me escapó en la primera parte sobre la parte ética, lo que dije que es una colaboración con Odisea. La semana que viene, el martes, el 17, presentamos los primeros resultados también con el gobierno, con la sede de Carme Artigas, para presentar, ¿no?, las mejores prácticas de grandes empresas en esa materia. Oye, pues hablando de ética, nos quedan 3 minutos, os pediría un poco pues, para que también podáis intervenir tanto tú como René como Paloma. Paloma, la ética es uno de los retos que hemos hablado de Odisea. Hay otros, por ejemplo, vinculados con las normativas o con el talento, ¿no?, que también se ha hablado aquí. Así es, yo creo que uno de los retos que estamos teniendo ahora mismo es generar normativas a la vez que estamos generando valor y aplicando las tecnologías, ¿no? Porque no hay ahora mismo ciertas normativas que nos permitan que el uso ético de los datos pues, bueno, pues se pueda aplicar en los productos, ¿no? Entonces es un reto, la verdad, que importante el generar esas normativas a la vez que aplicamos en nuestros productos la inteligencia artificial, ¿no? Si nos vamos, porque retos yo creo que todos tenemos los mismos tipos de retos, pueden ser más predominantes o no dependiendo del producto o servicio que hagamos, pero yo destacaría uno que es el del talento digital, ¿no? Pero no en el sentido de encontrarlo y retenerlo, que yo creo que eso daría pie a otra mesa redonda. Sobre todo es los mecanismos y cómo, por ejemplo, en Airbus lo estamos intentando pues, abordar, ¿no? Es decir, se puede aprender haciendo, ¿no?, como decía esta mañana Hernán, pero se necesita para toda la transformación digital velocidad, ¿no? Y no podemos estar intentando pretender hacerlo todo nosotros a la vez que aprendemos, y nosotros tenemos nuestras academias, sino que hemos puesto ya desde hace unos años el uso de startups. Lanzamos retos y hacemos ese uso de ese talento que ellos tienen, nos ayudan, se imprime la velocidad, aprendemos con ellos y empiezas a generar pues, esa velocidad de casos de uso, ¿no?
Esto sí que es verdad, y Indesia yo creo que es el mejor ejemplo y se ha abordado hoy, que ese talento digital se vaya diseminando y que entre todos acompañemos esa transformación digital enseñando y aprendiendo a la vez, ¿no? Es decir, esto no se puede hacer solo, yo creo que lo comentaba antes también Nerea, ¿no? A decir, oye, vamos a hacerlo con un consorcio como este, con las pymes y abordando entre todos, porque todos tenemos que aprender y enseñar. Y yo creo que eso es uno de los retos que en Airbus por lo menos hemos empezado con las startups, que está funcionando muy bien, motivas toda esa dinámica, generas talento a la vez que vas aprendiendo con ellos y bueno, esto hay que seguir extendiéndolo pues a las pymes, ¿no? Bueno, pues nos quedan unos segundos. Sí que me gustaría compartir, aunque es una reflexión contigo, René, para que tengas una última participación. Johnny Maz al principio lo ha dicho que es importante también, de alguna manera, expandir y aportar a las pymes, a las pequeñas empresas, también la posibilidad de utilizar las herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos. Es muy importante, ¿no? Brevemente, por favor. Sí, esta era una de las motivaciones principales cuando escuchamos la propuesta por parte de Repsol de formar este consorcio, ¿no? Este grupo de empresas, ¿no? Aparte de ver lo que cada uno tenía, ¿no? Que teníamos bastante inquietud en ese sentido, ¿no? Empresas un poco distintas, nos interesaba mucho. Te soy sincero, el motivo segundo principal o casi primero para entrar era contagiar, porque es sabido, ¿no? cómo funcionamos en el automóvil, lo importante que es la cadena de suministro, lo importante que es que los proveedores funcionen bien, no solo los proveedores de material, que al final es fundamental que te llegue todo correctamente, en tiempo, de forma eficiente, para que tú a su vez puedas cumplir con tus clientes, ¿no? También los proveedores de equipamiento, o sea, todos los que te montan fábricas, los que te ponen equipos que sean capaces de disponibilizarte los datos que necesitas, etcétera. Entonces, para nosotros, que lo tenemos casi integrado, ¿no? Es como parte de nuestro ADN, una cadena de suministro muy compleja, donde todo el mundo tiene que funcionar muy bien, donde las cosas tienen que estar muy bien orquestadas para que al final podamos sacar coches, ¿no? De las cadenas de montaje de los OEM, ¿no? De los fabricantes, era fundamental. Y no solo quedarnos en nuestro sector, sino contagiar también pues, a nivel país, todo el tejido de pymes, lo que se ha hablado toda la mañana, ¿no? Lo importante que es en España, la importancia que tienen y un poco por responsabilidad también, ¿no? Utilizar el conocimiento que tenemos todos juntos que podemos generar para contagiar a todas estas empresas, ¿no? Pues os agradezco la brevedad a todos y a todas. Richard Benjamins de Telefónica, Juan José Casado de Repsol, René González de Gestamp y Paloma Peinado de Airbus. Gracias por compartir vuestras reflexiones con nosotros. Gracias a todos y a todas por seguirnos.